Ahora, ministro, antes de pasar a otro tema que me gustaría que lo comentara ya como titular del Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque además le vi en la semanal y creo que es bueno que volvamos sobre ello. Pero hay una preocupación a raíz de esta propuesta del plan piloto para la jornada laboral reducida. Ya se ha dicho que es voluntaria, que es experimental en esta primera etapa, etcétera, que es la posibilidad de que, o la obligatoriedad de que se reforme a largo plazo el código laboral para poder incluir esto. ¿Es así? ¿Cuándo sería cuando ya se toma una decisión después de este proyecto piloto? Bueno, gracias por esa oportunidad. Como decía, el piloto es voluntario, pero también somos de criterio que posteriormente al piloto, asumiendo de que el mismo arroje informaciones positivas para todas las partes, deberá también seguir siendo voluntario. Por lo que decía yo hace un momento, no es viable imponer las mismas condiciones porque son tipos de trabajo distintos y por lo tanto posteriormente también sería voluntaria. Consecuentemente, no se requeriría que nuestro ordenamiento legal laboral sea modificado, ya que siempre sería sobre la base de la voluntariedad. Ya, perfecto. Bueno, quería ir sobre el Consejo Nacional de Seguridad Social. Hablabas ahorita de todo lo que se ha ido implementando desde el Ministerio de Trabajo en todos los sentidos en estos 3 años y medio. Lo más reciente, por ver cómo se equilibran todas, el Ministerio del Trabajo al final tiene en una misma mesa empleadores, empleados, el copón bendito, el Estado, el gobierno, todo el mundo. Y lo vimos recientemente, presidiendo una conferencia de prensa en torno a la situación de Falcon Bridge dominicana, Falcondo como se conoce, conminados a pagar el salario 13 o el salario de Navidad. Sería bueno que nos dijera sucintamente qué pasó finalmente con eso. Tengo entendido que lo pagaron, para entonces ir al Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es otra de las responsabilidades que usted asume, y lo que se ha hecho en materia de beneficio al dominicano, al trabajador, al colaborador, en cuanto al acceso a los medicamentos, en cuanto al acceso a los servicios de salud, en cuanto a la protección también en todos los sentidos, en cuanto al respaldo al sector médico, porque también se tiene en cuenta sus horas laborales, la remuneración de sus honorarios. Ahí le hice 2 preguntas en una para que arranquen fácil. Con mucho gusto. Efectivamente, hace unos días nos vimos en la obligación de hacer un emplazamiento público a esa empresa, a Falcon Bridge, porque había faltado en su obligación al pago del salario de Navidad. Y pues a pesar de que se había agotado un proceso de mediación, de muchas reuniones, la misma no había desembocado en el cumplimiento de la obligación de pago. Le dimos el plazo de 1 semana y dentro de ese plazo pues la empresa cumplió con el pago requerido a los trabajadores del salario de Navidad, así como también continuó cumpliendo con sus obligaciones salariales regulares día a día del Ministerio de Trabajo en cuanto al seguimiento de las preocupaciones en cuanto a las relaciones laborales y las dificultades de la casuística que se va produciendo y las labores de mediación e intervención, incluso de asistencia judicial gratuita, pues es una actividad constante que vamos desarrollando. Y como me preguntaba Roberto, aprovecho inmediatamente y te concateno. Efectivamente, este ejemplo último que acabo de señalar en base a tu pregunta es uno más de una cantidad de acciones que a lo largo de estos 3 años y medio se han venido produciendo, no solamente en cuanto a casos puntuales, sino también en cuanto a términos generales. Por ejemplo, en materia de seguridad social, pues estos 3 años han sido un tiempo de mucha producción de soluciones y de resultados. La última de la cual fue en materia de salud, cuando se amplió nuevamente el catálogo de servicios de la seguridad social, tan reciente como hace un mes, en donde se aumentó en un 50% la cobertura de medicamentos que antes cubría la seguridad social. Ahora también, en cuanto a costos, en cuanto a inversiones, se aumenta de 8,000 pesos a 12,000 pesos.
Pero junto con eso, tengo que señalar que también en materia de salud y seguridad social se aumentó la cobertura y se incluyó la atención renal integral. También logramos que se incluyera en la cobertura de la seguridad social la mastectomía profiláctica por cáncer, es decir, personas que son propensas a sufrir cáncer, pues tienen la posibilidad desde hace ya 2 años y pico de poderse atender de manera preventiva con la cobertura de la seguridad social, así como también la reconstrucción mamaria por cáncer, que es un elemento no solamente de salud física, sino también de salud psicosocial, de salud mental, para personas que hayan sufrido eso. Junto con eso se han producido ya en varias oportunidades 2 aumentos de los honorarios de los médicos, que juntos suman más del 40%, todo eso en 3 años. Pero en materia también de seguridad social, en cuanto a las pensiones de los trabajadores, hemos logrado también construir puentes para que los trabajadores puedan acceder más fácilmente a las pensiones que los empleadores y trabajadores cotizan. Cuando, por ejemplo, hace 1 año y medio abrimos la posibilidad que más de 28,000 familias pudieran acceder a más de 7.500 millones de pesos, así como también más recientemente la posibilidad de que personas que se encuentran en el régimen pensiones de capitalización individual, pero que trabajaron en algún momento en el sector público, puedan transferirse al régimen de reparto. En esencia, todas las iniciativas que hemos acometido y que hemos encaminado tienen un denominador común, y es el denominador de mejorar la vida de las personas, de construir soluciones en todos los órdenes, de facilitar la formalización del empleo, de aumentar los salarios. Hemos también 23 aumentos salariales, todos por encima de la inflación en manera conjunta, y en continuar en la construcción de que la creación de desarrollo y de riqueza siga produciendo mejora de desarrollo humano y capacidad y condiciones de vida. Ese es el compromiso que hemos asumido y que el presidente Abinader encamina día a día, y desde el Ministerio de Trabajo también pues hemos hecho lo propio. Ministro, usted mencionaba que el piloto va a durar unos 6 meses. Ya por ahí se avecinan unas elecciones. Dentro de 6 meses usted estará donde está usted. Bueno, el piloto completo dura 6 meses, pero ya de esos 6 meses hay casi 1 mes y medio que concluyó, porque como está dividido de la manera siguiente: 1 mes y medio de levantamiento de datos para determinar la línea base del análisis, es decir, de cuáles son las realidades de las relaciones y las realidades de la empresa y de los trabajadores. Luego, 3 meses de aplicación de la jornada semanal reducida, y posteriormente 1 mes y medio también de la determinación de cuáles son los resultados de este piloto, por lo que preveemos que en el verano de este año pudiéramos estar concluyendo y dotando a la sociedad dominicana de estas informaciones para que quien entienda les es conveniente, tanto a trabajadores como a empresas, pues lo puedan asumir. Pero además, Miralba, el servicio no tiene una fecha de caducidad, es decir, la obligación y la voluntad de servicio es una voluntad que se tiene que producir y proceder en este y en cualquier espacio que el destino nos depare. Amén. Bueno, pues agradecerle al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, sus consideraciones. Muchos temas abordamos hoy desde este proyecto piloto para la reducción de la jornada laboral, del horario, de la cantidad de horas, bueno, de los días de trabajo a la semana, que va bien el piloto. Abordamos también todo lo que se ha hecho, una buena parte, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el caso también de Falcon Bridge, y por supuesto que todo va matizado con la política. Que por último quería preguntarle cómo la ve en el plano electoral de cara a febrero y a mayo, el rol del Partido Revolucionario Socialdemócrata aliado con el Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias, Roberto. Creía que se iba a pasar eso y te agradezco pues no lo dejara pasar. Efectivamente, el Partido del Toro, como usualmente es le conoce más, el Partido Revolucionario Socialdemócrata,
no solamente fue el primer partido que en el 2018-2019 apoyamos el entonces candidato Luis Abinader y lo proclamamos formalmente como nuestro, sino también en esta misma contienda, en agosto de este mismo año pasado, cuando todavía era formalmente precandidato presidente, pues reiteramos nuestro apoyo porque no solamente ha gobernado de una manera ejemplar, provechosa para la sociedad dominicana y que ha producido cambios a pesar de que las realidades mundiales con impactos también nacionales han sido las más difíciles en casi un siglo, sino también el hecho de que ha sido una presidencia que representa una transición de la opacidad hacia la claridad, de lo oculto hacia lo transparente, de los amarres cuestionables a la participación de la sociedad. Un presidente que ha conversado. En esa dirección, el Partido del Toro nos encontramos apoyando, formamos parte de una gran coalición de partidos que llevamos al compañero Luis Abinader, presidente de la República, como ciudadano presidente para volver a ser electo, y a todos los candidatos en diferentes puntos del país, a nivel municipal y a nivel congresual, que estamos apoyando para esos fines. Si el presidente Abinader ha logrado gobernar de la manera que lo ha hecho positivamente para el país, a pesar de todas las vicisitudes, queremos aumentar la cantidad de apoyos a nivel municipal y aumentar la cantidad de apoyos a nivel congresual para que estas transformaciones, que muchas de las cuales ya iniciaron, se materialicen en su totalidad y puedan galvanizarse de forma que el cambio sea permanente y no tener el riesgo de volver atrás. En esa dirección, pues nos hemos estado produciendo acercamientos y actividades en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el fin de semana recién pasado estuvimos en Villa Altagracia, así como también en Cotuí, en donde al mismo tiempo que estábamos produciendo actividades, estaban también produciéndose actividades paralelas en esas mismas demarcaciones, así como en muchas otras demarcaciones en todo el territorio nacional, ya que la coalición de partidos que llevamos al candidato del cambio, que tenemos que profundizar, es probablemente una de las condiciones más amplias que haya habido en la historia política dominicana, y la garantía de estas victorias se traduce en un buen desempeño en las elecciones municipales para que aún sea el mejor todavía el desempeño en las congresuales y presidenciales. Estamos comprometidos con no volver atrás y que con estos cambios se materialicen y se galvanicen a favor de la población dominicana. Ya. Bueno, pues gracias mil reiteradas a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.